fructifíquense, llenad la tierra y sojúzguenla, gobiernenla. Amén. ¿Con qué propósito fuimos creados? ¿Con qué propósito el Señor nos formó? La palabra, ¿verdad?, nos explica de qué manera formó al hombre. Dice que de la tierra sacó al hombre, al varón. Y la mujer fue hecha de la costilla del varón. Amén. Y dice la palabra que a los dos los bendijo y les dio órdenes. Y dice la palabra del Señor que les dio autoridad sobre todo reino. ¿Cuántos reinos existen? 7 reinos. Amén. 7 reinos. Hoy escuchaba la alabanza acerca de la unción. Amén. Y un día yo vi el tema acerca de la unción. ¿Y qué crees? Que cuando me tocó ese tema, quise estudiarlo profundamente. Porque cuando nosotros escuchamos unciones, empezamos, ¿verdad?, en nuestra cabecita a pensar que es poder y autoridad solamente. Pensamos que esa es la unción y muchos nos atrevemos y lo haríamos hecho en oración. Señor, dame unción, úngeme, Espíritu Santo, porque pensamos que solamente es poder y autoridad sobre todo reino, sobre todo principado, sobre toda potestad. Que tenemos el poder que para cuando oramos por las personas, por los enfermos sanarán. Amén. Y no hay equivocación. Pero ¿qué crees? Que algo falta. Dice la palabra del Señor y nos enseña que el pueblo perece por falta de conocimiento. Que el pueblo muere por falta de conocimiento. Y a veces nos quedamos en la mitad del conocimiento. En cuestión de la unción habla acerca de purificación. Y la palabra lo dice. En el Antiguo Testamento habla acerca de cuando Dios le dijo a Moisés: unge a los levitas, unge a los sacerdotes. Pero ¿sabes de qué se trataba esa unción? Apártalos, que sean limpios, que sean purificados, que sean santificados. Amén. De eso hablaba el Señor acerca de la unción. Amén. Y cuando el Señor ungía a una persona, la apartaba y decía: tú eres santo. Te acabo de limpiar como un instrumento para mí. Amén. Como un instrumento solamente para mí. Tú eres mío. De eso se trataba la unción. Eso era lo que el Señor quería decir cuando decía: yo te voy a ungir, Silvia. Estaba hablando: Silvia, eres para mí. Eres un instrumento limpio, purificado, santificado. Amén. En ese entonces, los siervos de Dios, cuidadito con que pecaran. Y más cuando se trataba de siervos que se encargaban del tabernáculo. Amén. Había un sacerdote que se dedicaba a entrar una vez al año. Ese sacerdote era ungido. Pero si ese sacerdote no vivía puro, santo, limpio, ¿sabes qué pasaba cuando entraba en el tabernáculo? El tabernáculo se dividía en 3 partes, ¿verdad? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero dice la palabra del Señor que cuando el sacerdote entraba al lugar santo, lugar santísimo, que era el lugar, híjoles, sacerdote que entraba impuro, sacerdote que caía muerto. ¿Te das cuenta? Y en estos tiempos dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero
¿cómo está ese sacerdote? ¿Cómo vive hoy ese sacerdote? ¿De qué manera entra al lugar santísimo ese sacerdote? ¿De qué manera? ¿Ves? ¿Por qué te digo que a veces en las enseñanzas nos quedamos en la mitad? ¿Sí o no teníamos eso? Quiero unción, quiero poder, quiero autoridad. Pero en realidad no sabíamos lo que era la unción. Es bueno desear una unción, porque estás deseando una purificación, una limpieza, una santidad en tu vida. Amén. Y mira que yo no me puse de acuerdo, yo escuchaba, ¿verdad?, a la hermana Magda en su oración al principio y hablaba acerca de perdón. Perdona, Señor, perdónanos, ¿verdad? Llegó a decir acerca también de cómo estaba nuestro corazón. ¿Y qué te crees? Que hoy, decía yo, ustedes escucharon la voz de Dios. Dios hizo un llamado y me da gusto que, ¿cuántas sillas están vacías? Esas no, porque están una, dos, 3 sillas. Solamente 3 sillas vacías. Y de verdad que eso es de gloria. Amén. Eso es de gloria. Amén. Y los que estamos aquí es porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Gloria a Cristo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? A través de esta palabra el Señor decía: yo te he hecho un llamado para que vayas y ¿qué? Y le hables a los afligidos, des palabras de consuelo, saques de las cárceles, a las prisiones, esas prisiones en tinieblas, a las personas. Si yo te he hecho ese llamado, pero ¿cómo lo vamos a cumplir? ¿Cómo lo vamos a cumplir? Siendo personas ungidas, siendo personas limpias, purificadas, santificadas, apartadas, cumpliendo, como dice la palabra, siendo instrumentos puros, limpios. Amén. Porque a través de esa purificación, de esa limpieza, es cuando viene el poder. Es cuando el Espíritu Santo reposa en nosotros y nos da poder, nos da autoridad. Amén. Ahí es donde entra, que el Espíritu Santo se manifiesta con poder y gloria. Donde los endemoniados son liberados, donde los enfermos son sanados, donde los muertos son resucitados. Amén. Donde aquellos que se encuentran en las cárceles, en las prisiones de las tinieblas, son sacados. Donde aquellos que se encuentran encadenados, con grilletes, con cadenas, son liberados. Se rompen todas esas cadenas. Amén. Yo doy gracias a Dios, seguimos dando gracias a Dios por lo que Dios ha estado haciendo, hermanos. Porque desde el año pasado el Señor estuvo hablando acerca de una restauración. Estuvo hablando acerca de nuevas cosas. ¿Sí o no? Y a través de las enseñanzas que el pastor nos daba, ¿verdad? Eran fuertes. ¿Sí o no eran fuertes? Pero de bendición. Y a través de esas enseñanzas el Señor se estuvo moviendo con hechos. No solamente con estudios, sino con hechos. Hechos que de verdad nos hacían temblar. ¿Sí o no? De verdad. Eran enseñanzas que venían con prodigios, con milagros. Porque yo pude ver con mis ojos cómo el Señor empezó a restaurar corazones. Y no solamente corazones, empezó a restaurar familias, matrimonios. No fue fácil. No fue fácil. ¿Y qué te crees? Que a través de estos hechos, no muchos les agradó. No muchos les fue favorable.
levantaron para murmurar. Algunos se levantaron en contra de la obra de Dios. Para otros les nació la duda: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Antes de que nosotros llegásemos a este lugar, hubo una visión y se lo dijeron al apóstol, que iba a quedar un remanente pequeño. No sé si les contó. Que le dijo: esos que tú ves allá son muchos, porque los que se van a quedar van a ser pocos. Y sucedió. El Señor estuvo hablando, híjoles, las carnes se empezaron a estremecer. El Señor empezó a sacar lo que estaba escondido. Amén. El Señor empezó a limpiar. Vuelvo a repetir, no para muchos fue agradable. Muchos no entendían. Y de verdad, e incluso se atrevieron a orar reprendiendo, porque pensaban que era obra del diablo, cuando no era así. Quien se estaba moviendo era el Señor. Quien se estaba moviendo era el Señor. ¿Y sabes por qué? Un día el Señor volteó, ¿verdad? Puso su mirada sobre la iglesia de Cristo y empezó a escanear. ¿Qué hay en los corazones? ¿Qué hay en la iglesia? Lo mismo que sucedió en Génesis 1 y 2, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y se ve un espacio. Y en el 2, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dice que el Señor echó un vistazo a la tierra, ¿verdad? Echó el ojo. Dijo: voy a ver qué está pasando en la tierra. ¿Y cuál fue la sorpresa del Señor? Que el Señor vio que lo que había creado tan hermoso, ordenado, porque Dios no crea, no hace creación desordenada, Dios no crea cosa desordenada. Dios no crea cosa vacía. Dice que cuando vio, dijo: ¿qué pasó con lo que yo creé? Con lo que yo hice, con lo que yo formé, cuando yo la hice en orden, llena. Dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Sobre la faz de la tierra. Amén. Y así mismo el Señor echó un vistazo a su iglesia. ¿Y cuál fue su sorpresa? Estaba desordenada y vacía. Y no estoy hablando de la iglesia solamente casa de la vida. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Amén. Y el Señor se empezó a mover. Se empezó a mover por misericordia, por amor. Amén. Porque Dios nos ama. ¿Qué dice Juan 3:16? Jesucristo murió por amor. No porque lo tenía que hacer, no porque ya estaba escrito, no porque fue mandado. Lo hizo por amor de cada uno de nosotros. Amén. Y sabes, aún el Señor nos sigue amando, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, Dios quiere seguir teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Dios quiere tener esa compasión por nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no quiere que nos perdamos.
reciba la bendición eterna. ¿Cuál es esa bendición eterna? La salvación, hermanos. La salvación. Amén. Dios quiere que todos seamos salvos. La palabra dice, nos enseña cuando nos habla de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas. Nos habla ahí, el Señor nos enseña que la mitad de la iglesia se va a quedar, la otra mitad se va con el Señor. Pero si ahorita el Señor viniera, creo que ni la mitad seríamos. Creo que ni la mitad seríamos, hermanos. Le hemos dado la espalda al Señor. Amén. Pero ¿qué crees? Que Dios tuvo un plan y dijo: quiero que mi misericordia aún prosiga. Sí. Quiero tener misericordia por mi iglesia. Quiero hacer otro llamado. Amén. ¿Para qué? Para que mi iglesia sea salva. Amén. Que esa sea la primera preocupación en tu vida. Tu salvación. Mira, hay doctrinas donde hablan acerca de la salvación. Hay una pregunta que siempre se hace: ¿la salvación se pierde? Hay unos que dicen que sí, hay unos dicen que no, ¿verdad? Y temblor. Amén. 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 Gloria a Dios. Hay muchas citas donde nos hablan acerca de que sí se pierde, pero ¿qué crees? Que también hay citas donde nos habla que no, la salvación no se pierde. Pero bueno, eso algún día se va a aclarar, ¿verdad? Yo ya lo entendí, cómo está esa situación, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Que si nosotros seguimos descuidados, nos quedamos. Y nuestra segunda oportunidad, ¿sabes cuál va a ser? Para ser salvos. Ser decapitados. Si todos leemos la palabra de Dios, saben acerca del arrebatamiento y qué pasa después del arrebatamiento. Dice que va a haber una gran tribulación, una gran persecución. Que ahí es donde los cristianos, los que se decían ser cristianos, pero no hacían la voluntad del Padre, amén, se quedaron. Ahí es donde van a decir: verdaderamente tenían razón. Mi forma de vivir verdaderamente no estaba bien. No era conforme yo pensé que era, sino era conforme la palabra de Dios. ¿Por qué no hice caso cuando el Señor me decía: límpiate, purifícate, sé solo para mí? En ese momento la gente va a decir: tenía razón. Y ahí va a ser la segunda oportunidad. Pero yo creo que no todo. ¿Alguien quiere ser decapitado? ¿No, verdad? Yo me voy con Cristo. Quiero vivir esa experiencia de ser arrebatada. Amén. Es por eso que ahorita tenemos esa oportunidad. Estamos en la gracia, pero no porque estemos en la gracia ¿vamos a qué? Nos vamos a exceder de la gracia, ¿verdad? Pues porque como estoy por la gracia, voy a hacer lo que se me pega la gana. No, hermanos, no. Verdaderamente sí, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Amén. Pero eso no quiere decir que como que te dan un boletito de que sigas haciendo lo que quieras. Aquí Cristo te va a perdonar. Amén, amén, amén. Entonces, qué tremendo, qué tremendo. ¿Sabes? Después de todos esos hechos que el Señor estuvo haciendo, primero el Señor dio enseñanzas. Amén. Pero no solamente se quedaba en enseñanzas, sino que el Señor se movía en obras. Amén.
decir una cosa. ¿Sabes qué fue lo que venía diciendo el Señor? Yo hago cosas nuevas. Quiero hacer cosas nuevas en mi iglesia. Ya pasaron las cosas, las primeras ya pasaron. Ahora quiero hacer cosas nuevas. Quiero un nuevo remanente. Quiero una nueva generación. Nos están hablando acerca de un vino nuevo. Cosas nuevas. Odres nuevos. Amén. Eso era uno. Dos, ¿sabes qué decía el Señor? Yo vine a sacar el pecado de mi iglesia. Pero si la gente no quiere dejar su pecado, con permiso, te sabes con todo el pecado. Hay muchos que no quisieron dejar pecado, que querían seguir viviendo como estaban viviendo. Perdóname que estoy hablando un poco fuerte. Duele porque son hermanos en Cristo. Duele. Y hay que orar para que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Pero no hay que quedarnos en el dolor. Tenemos que seguir avanzando. Y ser personas con una disposición de cambiar. Amén. Ser personas con una disposición de Señor, heme aquí, Señor. Lo que tú quieras hacer, Señor, hazlo. Ayúdame, por favor, porque yo quiero ser salvo, quiero ser salva. Amén. Y porque quiero cumplir mi propósito aquí en la tierra. ¿Para qué fui llamada? ¿Para qué fui creada? Amén. Amén. Ahí es cuando demostramos el verdadero amor hacia papá. Amén. ¿Cuántos le dan una fuerte palma al Señor? A través de esas enseñanzas que Dios nos permitió el escuchar, el entender, fue por medio del libro de Nehemías, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Y nos dijeron que teníamos que estudiar el libro de Nehemías. ¿Y qué crees? Que no solamente se quedaron como enseñanza, como una simple lectura. El Señor nos hizo pasar y vivir lo que había sucedido ahí. El Señor hablaba acerca de restaurar muros. El Señor hablaba acerca de restauración de puertas, ¿verdad? De la intercesión, de los cuidados que estuvieron en las enseñanzas. Amén. Nos hizo vivir en carne propia. Y se levantaron enemigos que se empezaron a oponer a la obra de Dios. Tremendo. Y Nehemías ahí decía, ¿verdad? Que se habían levantado. ¿Sí o no? ¿Quiénes se levantaron? Y el egipcio. ¿Y qué crees? Espiritualmente, ¡pum!, se empezaron a levantar. Fueron unas luchas tremendas. Amén. Fueron luchas tremendas. Terminó el año y iniciando enero y febrero siguieron las luchas y creo que fueron cada vez más fuertes. Algunos estaban a punto de tirar la toalla porque ya no aguantaban la presión, ya no aguantaban la limpieza. Amén. Pero el Señor nos fortaleció. El Señor nos dio nuevas fuerzas como el águila. Amén. Como el búfalo. Amén. Enero y febrero también pasaron muchas cosas muy fuertes. Y en el mes de marzo, ¿sabes qué pasó? Como que hubo un break. Así como que a ver tantito. Los voy a hacer descansar tantito. Reposamos en el Señor, descansamos en la presencia del Señor, pero llegó el mes de abril y todo lo que el Señor dijo que iba a hacer en esas enseñanzas empezaron a cumplir. Amén. En este mes de abril el Señor habló y dijo: es tiempo de la restauración de la puerta
el tiempo de la restauración. Es tiempo de sacar todo el muladar, todo el estiércol. Amén. De mi iglesia. Toda la basura de mi iglesia. Es tiempo de cambiar las mentalidades, de limpiar la mente. Es tiempo de limpiar el corazón. Es tiempo de cambiar las vidas. Y el Señor comenzó. De verdad que yo me gozo cada vez que escucho las enseñanzas que nos dan, ¿verdad? Acerca del odre nuevo. ¿Cuántos estábamos como esos odres viejos a punto de reventar? Que queríamos enseñanzas, queríamos nuevas cosas, pero no las podíamos retener. ¿Por qué? Porque estábamos fracturados, porque estábamos rotos, estábamos lastimados, agrietados. Queríamos toque del